Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. El siglo XXI llegó a la América Latina con los síntomas de un cambio de era. A pesar de todo, hasta 2001, la especie humana vivió los mejores 50 años de su historia, hasta que desde los ataques terroristas del 9/11, pasando por la gran recesión económica del 2008 y en medio de la locura de las redes sociales, con sus bondades y sus problemas, los latinos creímos que la democracia había llegado a nuestros países para quedarse y, peor aún, pensamos que no hacía falta cuidarla. A través de los primeros años del nuevo siglo, la política empezó a fallar en todo el mundo y la deriva democrática se hizo evidente. En América Latina, los años de buenos precios de las materias primas fueron derrochados y malversados por el populismo y la corrupción, hasta que la economía global se hizo insuficiente. En medio de la indiferencia y la distracción, el caos criminal dijo presente. El narcotráfico y la corrupción decidieron organizar sus propios partidos políticos para llevar a sus representantes a los poderes del Estado. Y así, en los últimos 20 años, hemos visto la aparición y consolidación de estados criminales en demasiados países de nuestra América Latina. Para ellos, la democracia y las libertades civiles son un obstáculo y el Estado de Derecho una ficción inaceptable. Su objetivo es el poder, a cualquier costo. Su herramienta es la política. Hoy, a pesar del descaro y el cinismo, vemos además con asombro cómo los grupos criminales que gobiernan en esos países ejecutan el asalto final, tomando control de las cortes de justicia y de los tribunales electorales para dar la estocada final a la libertad, imponiendo democracia de fachada y de papel, con jueces que prostituyen la legalidad y legalizan el delito. No son cortes de justicia, son cortes de la vergüenza, cortes permisivas, alcahuetes y cómplices en la imposición de gobiernos narcopopulistas, autocráticos y criminales que solo producirán pobreza y corrupción, confrontación y violencia. América Latina lleva 2 décadas de ser víctima de los poderes oscuros de la política, de las traiciones a la democracia y de la opresión, el saqueo y el abandono de quienes se dicen sus dirigentes. América Latina necesita pasar de la incomprensión y el olvido a la promesa cumplida de un futuro mejor. Los latinoamericanos necesitamos despertar antes de que sea tarde. La misión, aunque no lo creamos, es salvar nuestra libertad. La subordinación de la justicia a la corrupción y al crimen organizado es un fenómeno creciente en América Latina. Esta aberración es manipulada e impuesta por gobiernos autoritarios que buscan asfixiar las ya frágiles democracias de la región con el objetivo de perpetuar sus organizaciones criminales en el poder político y asegurar impunidad. El régimen venezolano, bajo Hugo Chávez, sentó las bases de la manipulación judicial que luego otros líderes imitarían. Entre 1999 y 2003, el chavismo implementó una purga de jueces y reestructuró el poder judicial, afianzando un sistema dócil al gobierno. Los jueces, seleccionados por su lealtad política, se convirtieron en peones de una maquinaria de represión, dejando a más de 282 presos políticos en las sombras de la justicia manipulada. El chavismo ha mantenido el control del poder judicial a base de un sistema de nombramientos provisionales que le permite mantener a más del 50% de jueces que son o han sido miembros del partido de gobierno. Este es el perverso manual que siguen gobiernos corruptos y autoritarios, de izquierdas y derechas. En Nicaragua, desde el pacto de 1998 entre Arnoldo Alemán y el sandinismo, que reconfiguró la Corte Suprema y el Consejo Judicial, hasta los juicios sin fundamento que siguieron a las protestas de 2018, el sistema de justicia se transformó en un instrumento de represión, donde se condenó a más de 177 opositores. La reciente purga ordenada por Rosario Murillo en la Corte Suprema
sumada a la encarcelación de opositores y candidatos presidenciales en las elecciones de 2021, revela una estrategia de control absoluto sobre el Poder Judicial y su instrumentalización como arma política. Nicaragua es hoy un estado criminal. En México, la ley Saldívar es un claro retroceso en la independencia de la justicia. Con el aval de AMLO, esta legislación permitió la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte, y con ello, la Corte se ha mostrado favorable a iniciativas polémicas del Ejecutivo, como el referéndum para investigar expresidentes mexicanos. La intromisión alcanza niveles preocupantes cuando AMLO interviene públicamente para influir en investigaciones judiciales, pidiendo investigar y sancionar a un juez que falló en contra de su reforma eléctrica. En Guatemala, la intromisión de una alianza política corrupta ha provocado un drástico deterioro en el sistema de justicia, que ya enfrentaba serias vulnerabilidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido, otorgando medidas cautelares a numerosos jueces y fiscales, en respuesta a las amenazas y presiones que enfrentan. Más de 45 operadores de justicia se han visto forzados al exilio, y al menos 10 de ellos están siendo procesados penalmente por su trabajo en la lucha contra la corrupción. Este hostigamiento judicial evidencia cómo el aparato político manipula la justicia para fines propios, como lo demuestra su intento de deslegitimar el proceso electoral de 2023. La captura de la justicia por la corrupción y el narcotráfico es el preludio de la consolidación de estados criminales, como lo son las dictaduras y el creciente número de países que son más de lo mismo, pero, por el momento, con fachada democrática. Sin libertad y sin justicia no hay democracia. Rescatar los valores éticos en la política, la preeminencia del Estado de Derecho y la división de poderes son condiciones indispensables para construir naciones prósperas, pero, sobre todo, naciones de ciudadanos libres. Es indiscutible que en los últimos 50 años del mundo y también para América Latina, la especie humana ha tenido una enorme evolución, desarrollo, bajaron los niveles de pobreza, aumentó la expectativa de vida, pero el siglo XXI nos ha traído una serie de sustos y desavenencias a las que hay que ponerles más atención. Hay una degradación política en el mundo, América Latina la sufre también, pero hay un eje transversal que es probablemente el que hoy le está haciendo mucho más daño a las posibilidades de desarrollo de América Latina, y es el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción instalado en los sistemas políticos, en la democracia y sobre todo en sus instituciones. Para hablar de este tema crucial, tengo el privilegio de presentarles a don Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Además de ser una figura legendaria de Netflix y de telenovelas y de documentales históricos, sigue siendo un hombre presente y comprometido con los valores de la democracia para el mundo. Presidente Pastrana, gracias por... Dionisio, muchas gracias por la invitación de nuevo para estar acá. Un tema que tú manejas con una propiedad impresionante, porque además lo has sufrido en carne propia, la contaminación del narcotráfico en el sistema político y en la democracia. A ver, yo creo, Dionisio, que hoy estamos hablando que la gran amenaza para la democracia es el populismo, y yo creo que es el narcotráfico, porque el narcotráfico lo que quiere es captar al Estado. Fíjese lo que pasó en Colombia, se compró la presidencia de Colombia. Bueno, fíjese lo que pasó en Guatemala. Hoy hay un expresidente extraditado a los Estados Unidos por problema de narcotráfico. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hoy el narcotráfico ha ampliado sus tentáculos. Ya ellos no solamente quieren la presidencia, están llegando a las alcaldías, están llegando a las gobernaciones, eligen concejales, diputados, senadores, representantes. La plata del narcotráfico polula. Se están tomando el Estado, ¿en qué sentido? En el caso colombiano, por ejemplo, usted dice las loterías para lavar su dinero, las licoreras en algunos estados para poder lavar su dinero, inclusive programas sociales como en el caso colombiano el de alimento escolar. Hemos tenido ya denuncias de narcotráfico, de paramilitarismo vinculado a estos programas, la minería ilegal, el contrabando, inclusive hasta la migración. Hoy miren el Darién, ¿quién maneja la migración del Darién entre Colombia y Panamá para llegar a México?
El narcotráfico. Sí. En 2 años han pasado 600.000 personas. Y ese es un nuevo negocio del narcotráfico que hoy está abarcando, y yo creo que el propósito es captura del Estado. Y por eso yo reitero que el peor enemigo que tenemos ahora en la democracia es el narcotráfico de la mano del populismo. Llamémoslos narcopopulistas, que es lo que estamos viviendo hoy. Otro de los fenómenos que estamos viendo también es de que el siguiente paso que están dando los narcopopulistas, los corruptos, es la captura de los sistemas de justicia. ¿Por qué es tan peligroso eso para América Latina? No, claro, porque estamos hablando de la politización de la justicia, y estamos hablando también de cómo ellos quieren cooptar la justicia. Hay una frase famosa, Dionisio: o plata o plomo. Entonces esa frase de Pablo Escobar es lo que estamos viviendo en muchos países hoy en día. La justicia está siendo amenazada. Pero fíjese lo que pasó. ¿Cómo entiende usted hoy que el presidente de Colombia, su grupo político era sicario de Pablo Escobar? El grupo político de Gustavo Petro, el M-19, masacró a la Corte Suprema de Justicia por contrato de Pablo Escobar para evitar la extradición. Y eso hoy, esta gente que está en el poder, lo que estamos comenzando a ver es también cómo ellos quieren esparcir todos estos tentáculos en América Latina. Ahora, en vez de plomo, les están dando plata para controlar. Claro, totalmente, claro, porque es lo que es la plata. Entonces le dicen, bueno, usted escoge plata o plomo, pero entonces aquí lo que estamos viendo es también, afortunadamente en el caso colombiano hay institucionalidad. Y por eso es que debemos defender la institucionalidad. Y hablando que es tan de eso, importante. presidente, el narcopopulismo tiene el poder también de contaminar los sistemas electorales, las instituciones que controlan los procesos electorales. Claro, lo que estamos viendo hoy, primero, es muy difícil hacer política hoy en el caso colombiano, o yo me imagino el caso de Guatemala. ¿Cuánto vale un puesto en el Congreso? ¿Cuánto está costando? Entonces, hoy en día, si nosotros, yo creo que los sistemas electorales nuestros vamos a tener que modificarlos. Y yo digo, uno de ellos es ¿cuál? Financiación de las campañas políticas por parte del Estado, con una serie de requisitos. Por ejemplo, que los partidos políticos tienen que cumplir un mínimo del censo electoral, si no pierden su personería jurídica, que los partidos políticos tienen que sacar un número del censo electoral de votos, si no, no hay reembolso de votos, y de esta manera vamos volviendo seria la política. ¿Cómo puede sobrevivir la democracia en unas condiciones en las que el narcopopulismo, la corrupción, que tiene sus propios partidos políticos, que financia sus campañas, que están capturando las instituciones que controlan la justicia, los sistemas electorales, etcétera? ¿Cómo sobrevive la democracia en esas condiciones? Es que es muy difícil, por eso te digo, el único mecanismo, mire lo que está pasando en el caso de los narcodictaduras, hoy hay narcodictadores, el caso venezolano, impone sanciones a los Estados Unidos, ¿y de qué vive? Del narcotráfico. Claro. El terrorismo, ¿de dónde está financiando? Del narcotráfico. Entonces aquí por eso la importancia de revisar nuestros organismos electorales que nos permitan a la gente que no está contaminada con el narcotráfico poder hacer política y poder llegar a ocupar cargos políticos en los congresos, llámese Senado o llámese Cámara. Pero tenemos que buscar ese mecanismo, si no competir contra los recursos es imposible. Acaban de pasar unas elecciones en Colombia. Cuando usted habla con la gente, dice, presidente, aquí estaban pagando entre 40 a 80 dólares voto. Claro. ¿Cómo compite uno con eso? Claro, y en los segundos que nos quedan, presidente, esas elecciones en Colombia que tuvieron un gran éxito, los de la oposición, ¿cómo se hace para consolidar ese triunfo y que no en la siguiente venga todo ese narcopopulismo y vote la victoria? Seguir trabajando, nos quedamos con las grandes capitales de Colombia, nos quedamos con 31 de 32 gobernaciones, una solamente al presidente de la República. Hay que continuar en este proceso, consolidando este triunfo electoral, que estoy seguro lo vamos a consolidar en el año 26, regresando la centroderecha al poder en Colombia. Ya. Presidente, tu presencia en las mesas del debate público, en los medios de comunicación, y estás de regreso en la vida política de Colombia organizando un nuevo movimiento. Organizamos mi partido, volvimos con la Nueva Fuerza Democrática, logramos tener un número importante, 726,000 votos, logramos elegir diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, y bueno, comenzando de nuevo porque solo nos dieron 3 meses, Dionisio, para poder, en 3 meses inscribimos 3,000 colombianos a diferentes cargos de elección popular. Pues América Latina necesita más líderes como tú, más estadistas como tú y hombres tan comprometidos con la democracia y el futuro de esta parte del mundo. Presidente, Dionisio, muchas gracias. Y gente como tú también que necesitamos aquí en la región. Vamos a seguir dando las batallas. Volvemos con ustedes en un momento para seguir con Razón de Estado. Si somos consistentes con lo que el mundo está viviendo hoy, es fácil llegar a la conclusión de que en los próximos años lo que va a hacer falta en el mundo, en especial en América Latina, es líderes, estadistas y sobre todo presidentes de las naciones que tengan la capacidad
de comprender el mundo moderno que estamos viviendo, un mundo moderno de inteligencia artificial y de un desarrollo exponencial en la tecnología. Para hablar sobre este tema y el impacto que esto tiene en la política, tengo el privilegio de presentarles a don Tuto Quiroga, presidente y vicepresidente de Bolivia en los momentos que le tocó asumir esas enormes responsabilidades, pero sobre todo es un latinoamericano comprometido con los valores de la democracia y la libertad. Presidente, qué grandísimo gusto Dionisio, estar contigo una vez como más. siempre. No paras de dar batallas, tu lucha es incansable en todo lo que haces en América Latina y bueno, Bolivia está pasando momentos difíciles y tu presencia en las mesas de debate de esa gran nación son vitales. ¿Cuál es la agenda en este momento y en qué estás? A ver, en Bolivia estamos llegando al tercer año del gobierno de Luis Arce, que está en una franca gresca con Morales. Son la pareja que destruyó Bolivia, que saqueó la patria, que se acabaron el gas, que generaron escasez de dólares, colas por diésel y gasolina. Y para comprender que en Bolivia falte energía, sería como que falte arena en el desierto o que falte agua salada en el mar. Es increíble la destrucción que han generado estos señores. Tenemos la lucha del 2025. Estoy convencido que los dos, que ahora se buscan culpar el uno al otro de la debacle, los dos irán para su casa, pero en gran medida depende también de que la región vaya cambiando de línea. Hoy tenemos 3 tiranías trogloditas tropicales, Cuba, Venezuela, Nicaragua, con 4 hermanos mayores condescendientes, México, Colombia, Argentina, Brasil. Presidente, la tecnología, la inteligencia artificial, la forma en que nos comunicamos hoy, y por el otro lado, todo el dinero con el que cuentan los populistas como Evo Morales, que están cerca del narcotráfico y de la corrupción del gobierno, pues los hacen un enemigo formidable. ¿Cómo se hace para compensar a los pueblos desde una plataforma como lo has hecho tú, con la racionalidad económica, política, social y con un liderazgo honorable? ¿Cómo se hace para convencer con esas herramientas que hoy parecieran débiles? A ver, yo creo que las herramientas son tremendamente útiles cuando uno combate dictaduras. Caso de Venezuela. Era imposible, sin redes y los instrumentos tecnológicos digitales, haber movilizado 2,5 millones de personas recientemente para que de forma aplastante voten por María Corina Machado. No había televisión, no había radio, no dejaban subirse a aviones y eso sirven. Ahora, ¿cuál es el límite? Cuando llegas a casos como Turquía u otros, donde el gobierno baja las plataformas. En buen romance, para una tiranía o la plataforma me sirve para desacreditar y linchar reputacionalmente al adversario, o si le sirve a los demócratas, la puedo bajar. Así pasó en Túnez, así pasó en Turquía y otros lugares. Y está claro que la inteligencia artificial es la 4ª gran revolución que viene. Lo digo como ingeniero de sistemas de IBM, que me ganaba la vida haciendo eso en los 80s, instalando sistemas cibernéticos gigantescos. Pero la primera revolución fue la computadora personal. La gente joven olvida. Es la primera vez que podíamos trabajar en casa. Haciendo cuadros o textos y llevarlos a la oficina. En los 90 llegó el Internet, el acceso a la información a través de Netscape, la gente se olvida. Después llegaron las plataformas más avanzadas. La tercera revolución fue el 2007, el Android y el iPhone, que nos trajo todo eso del escritorio. Pasamos de la oficina al escritorio, a la casa, al bolsillo con el celular. Y el 30 de noviembre de 2022, el día que Messi le metió el gol a México en Qatar y sobrevivió y fue campeón mundial. El mismo día salió ChatGPT, que va a cambiar más el mundo los próximos 5 años, no solo por la información, por el procesamiento. Yo era ingeniero de sistemas. Yo todavía puedo programar despacito en Python o en C++. Pero hoy día a ChatGPT yo le puedo decir, hazme un programa que mida cuántas visitas tiene este video de Dionisio Gutiérrez en una semana, hora por hora, día por día, y me sale el programa en Python en unos segundos. A mí me tardaría 2 días hacerlo. O sea, que va a cambiar la justicia, la salud, todo. Algún día tendremos, Dionisio, muy pronto, dictámenes judiciales, 90% de ellos, hechos con inteligencia artificial. El desafío va a ser cómo hacemos la regulación junto con Europa y dónde ponemos los cerebros de inteligencia artificial que no pueden estar en Shenzhen ni en Nevada, tienen que estar en algún lugar de la región. Y luego cómo usar estas herramientas en una forma constructiva para el desarrollo de las naciones, y sobre todo en la política. En los segundos que nos quedan, presidente, ¿cómo hacemos para que esta fuerza tecnológica se use de forma constructiva en el proceso democrático de América Latina?
A ver, hay varios temas. Obviamente es una pelea de titanes. China, Estados Unidos son los grandes sistemas de plataformas tecnológicas. China tiene Baidu, tiene Weibo, tiene ByteDance, que hace Douyin, que es el TikTok, que lo conocemos de este lado como TikTok. Aquí tenemos Amazon, Google, Facebook, Instagram. Y en las peleas de los dos gigantes, ¿qué hacemos los de América Latina? Pues la regulación europea es la mejor que existe. Deberíamos casarnos con Europa en el tema de regulación. Y en inteligencia artificial, para mí tiene que haber un principio universal. Lo que dicen Watermark, certificado de nacimiento. Todo producto debe tener su certificado de nacimiento incorporado e incrustado en los metadatos y la información. Vale, si tú haces este video, dirán, ¿será falso? No, este es de verdad producido por Dionisio Gutiérrez en razón de Estado, en tal fecha y vive para siempre. Para poder diferenciar lo que es falso de lo que es el real producto que estás haciendo. La contraparte de esto es que la juventud, sobre todo, desarrolle un pensamiento crítico para poder no solo aprovechar esta fuerza, sino poder discernir, diferenciar en lo que es positivo y valioso contra lo que es pues, basura y manipulante, ¿no? Así es. Y yo creo que ahí, Dionisio, un acápite. Mira, Milei ha tenido una gran habilidad para el tema de la libertad, pasar de la teoría, tu Fundación Libertad, nosotros defendemos esto hace años, y hacerle entender a los jóvenes que libertad era, en pandemia, poder salir el fin de semana con tus amigos. Y ahí pasaron de Hayek, de von Mises, de Milton Friedman, a entender el valor de la libertad y con gran habilidad en las redes canalizó eso. Entonces creo que hay lecciones que aprender también de cómo efectivamente propagar, difundir y defender los valores de libertad. A mí me sorprende positivamente de todos los grupos y sectores sociales, políticos, económicos que conocen tu trayectoria, presidente, y que siguen viendo la batalla que das a favor de los valores de la libertad y la democracia, coinciden en que América Latina necesita más que nunca estadistas, dirigentes políticos y presidentes con tu perfil. Esperamos verte muy de cerca como presidente de todos los países que pudieras serlo, porque sin duda alguna es lo que hace falta en América Latina. Gracias, presidente, Dionisio. muchas gracias. Bolivia es mi patria, América Latina es mi región. Así Gracias. es, eso es lo que eres, un gran latinoamericano nacido en Bolivia. Gracias.